Buenas estudiantes, deseo se encuentren muy bien. El siguiente video es la clase explicativa de la asignatura de inglés en su fase número 2. Bueno, como ya saben, su problema viene enmarcado en la situación que tiene el señor Abadio Green, ya que él tiene un proyecto y quiere comercializarlo, ¿cierto? El proyecto, recuerdan, que es de medicinas ancestrales. Entonces, él necesita llenar un formulario para poder aplicar a un emprendimiento gubernamental, a un programa. Entonces, él necesita aplicar. Sin embargo, el programa le está exigiendo a él, ¿cierto?, llenar un formulario en inglés. Ese es el subproblema del área. Entonces, a partir de esta situación, nosotros vamos a dar inicio a la clase. Bueno, ¿qué palabras necesito aprender? Hello. Iniciaremos nuestro proceso de aprendizaje y ayudaremos a Abadio Green a comunicar el impacto que podría tener su plan de emprendimiento en la promoción de los saberes ancestrales. Aprendamos vocabulario relacionado con las profesiones. Bueno, seller significa vendedor. Entonces, cuando ya ustedes vean a una persona vendiendo, saben que su profesión es seller en inglés. Conductor significa driver. Repartidor significa delivery man. Publicista es publicist. Obrero trabajador es worker. Granjero significa farmer, así como suena, farmer. ¿Cómo expreso mis planes a futuro? Nice hot. Continuemos aprendiendo para ayudar a Abadio Green de la mejor manera. En el formulario será necesario que él describa el impacto que su plan tendrá en la región y en su comunidad. Veamos cómo hacerlo. Entonces, cuando queremos expresar predicciones a futuro, hacer promesas, tomar decisiones en el momento, empleamos el auxiliar will, ¿sí? El auxiliar will. Usemos will para hacer promesas. Entonces acá hay una primera frase de ejemplo y dice así: I will buy you a car, que significa te compraré un carro. ¿Sí? Eso es una promesa a futuro. Entonces, cada que ustedes vayan a hacer una oración, van a usar el auxiliar will y lo van a interponer antes del verbo. ¿Listo? Entonces, I will buy you a car. Te compraré un carro. Usamos will, el auxiliar will, para hacer también predicciones a futuro. Ten presente que estas predicciones las hacemos sin tener un hecho que pruebe que pueden suceder, es decir, que las hacemos cuando no tenemos certeza de que va a resultar como pensamos. Aquí hay un ejemplo. He thinks he will win the match, que significa él piensa que va a ganar el partido. Eso es una predicción. Listo. Y para eso es que se usa este auxiliar.
Bueno, ahora vamos a hablar del tema quechua. Profe, estamos aprendiendo inglés porque es importante el quechua. Les comento, el quechua hace parte también de todo, de esas palabras que conformaron nuestro vocabulario desde la historia. Entonces es muy importante también apropiarnos de ese lenguaje. ¿Listo? Entonces, hoy vamos a hablar del tema de las profesiones en quechua también. Entonces, ¿sabías que en la filosofía del pueblo quechua existe un principio llamado relacionalidad? El principio establece que el universo es un sistema de entes relacionados entre sí y que depende uno del otro en perfecta armonía. Ahora te presentamos algunas palabras en lengua nativa quechua para referirse a algunas profesiones. Por favor, tengan en cuenta este cuadrito porque este cuadrito nos va a ayudar a resolver una actividad que tenemos más adelante. Entonces, abogado en quechua significa abogado, agricultor tarpuk, conductor apac, conductor huchajikpuk y trabajador yamacac. ¿Sí? En esa traducción significan esas profesiones en quechua. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a realizar las actividades. La actividad número 1 dice, deberás escribir al frente de cada pregunta el número de la imagen según corresponda. Entonces ustedes ven unas imágenes enumeradas del 1 al 5. Lo que vamos a hacer primero que todo es traducir lo que quiere decir cada pregunta. Entonces en el cuaderno yo voy a traducir primero qué significa will you hit, qué significa will you be a card, qué significa will you harm me. Van a traducir todas las frases que están abajo. Cuando las traduzcan, ustedes van a encontrar la respuesta, ¿sí? Del número. Entonces el primero dice will you hit. Entonces aquí está. La traducción significa número 1 y escriben el número 1 al lado de la frase, ¿sí? Es relacionar la imagen con el número y escribir el número en la línea que se encuentra ahí. Eso lo hacen en el cuaderno. Recuerden que para cada actividad primero hay que traducir. Pueden utilizar un diccionario de inglés o pueden usar el traductor de Google, que también es preciso para la traducción. Listo, por favor no olviden enviar las evidencias a sus profesoras y profesores. Bueno, en la actividad número 2 dice, completa los espacios en blanco con las palabras en la caja de profesiones. Responde cuidadosamente porque las palabras que allí aparecen son las profesiones que Abadio Green podría necesitar para su proyecto de emprendimiento. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hacer la traducción en el cuaderno. Tenemos la cartilla, tenemos esta imagen, tenemos el video, este video. Entonces yo voy a empezar a traducir desde el párrafo, iniciar la primera frase que dice My family is very big. Entonces empiezo a hacer la traducción hasta el final. Listo, traduzco todo ese párrafo. Cuando ya yo traduzca todo el párrafo haciendo uso del traductor de Google o del diccionario, ya puedo relacionar las profesiones que se encuentran en el cuadro azul. Listo, entonces cuando ya ustedes tengan el texto traducido, relacionan las profesiones que están en el cuadro azul y las escriben en inglés. Listo, tienen que escribir en inglés. Bueno, la actividad número 3 dice, lee la conversación entre Andy Suárez y Abadio Green. Ellos se encuentran hablando sobre la importancia de conocer cómo expresar algunas ideas en las lenguas nativas de nuestro país. A Abadio Green le sugieren algunas dudas de cómo se dicen algunas profesiones en lengua nativa quechua. Debes completar la conversación escribiendo las profesiones en quechua según corresponda. Entonces ahí vamos a leer, la conversación está en español, entonces vamos a leer muy bien cuáles son las profesiones que están relacionando en ese diálogo, leyendo muy bien. Entonces vamos a la explicación del cuadro que les dije acerca de las profesiones en quechua y ahí lo escriben en la rayita que aparece en los cuadros de texto. Listo, entonces no olviden por favor tomar fotos de las evidencias, escribir en quechua de acuerdo a la conversación y la conversación se encuentra en español, o sea que es una actividad fácil.
En la actividad número 4 vamos a utilizar la explicación creando afirmaciones con el auxiliar will not, es decir, afirmaciones negativas. Recuerden que will not se abrevia en won't, ¿sí? Entonces pueden utilizar ese won't o escribir will not en esta actividad número 4. Entonces dice así, ayudemos a Badio Green, ella deberá informar a través del formulario de aplicación 3 predicciones que no sucederán si su proyecto es aceptado. Por esta razón le ayudaremos a escribirlas. Puedes guiarte con el siguiente ejemplo. Aquí ya hay una afirmación, es decir, que ustedes van a crear 2 afirmaciones negativas utilizando el not, ¿sí? O utilizando el auxiliar negativo won't, ¿sí? Que significa will not también. Entonces, la primera frase dice así, la primera oración negativa dice así, he won't sell eggs in Spain. Entonces, él no venderá huevos en España. ¿Sí? Esta es la primera oración negativa. Ustedes van a crear otras 2 utilizando también ese auxiliar negativo. ¿Listo? Que en este caso es won't. ¿Vale? Por favor, no olviden enviar sus evidencias. Muchísimas gracias.